Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar con nuestro tema. Estamos viendo ese tema escabroso del infierno. Habíamos hablado un poquito sobre la pena de daño, que es aquella sensación terrible que tendrán los condenados de darse cuenta que pues perdieron todo porque no quisieron hacer nada, ¿sí? Todos podemos salvarnos. El Señor Jesucristo nos ha traído la salvación de una manera que pues realmente pues sí cuesta a lo mejor, pero podríamos decir que está al alcance de todos. Y bueno, ahora vamos a ver la otra pena, el otro, como dijéramos, el otro castigo, ¿no? La pena de sentido. Y bueno, para entender un poquito esta pena de sentido, yo quise tomar el ejemplo de las altas temperaturas a las que pues llegan a tener un alto horno. No sé si ustedes conozcan los altos hornos. Estos son hornos de fundición, son reactores verticales de cuba que les llaman por su forma, y en ellos tiene lugar el proceso de purificación de los minerales de hierro y también pues del fierro, de la chatarra, de la escoria. De esta fundición se obtiene lo que se llama el arrabio. El arrabio es un producto intermedio entre lo que es la fabricación del acero, de la varilla, del acero para la fabricación de autos, de ferrocarriles y aviones. Como dijéramos, es la materia pues ya casi terminada, el arrabio, del cual se obtienen los aceros de alta resistencia. Miren, estos hornos tienen una parte que se llama el vientre. Yo no sé si conozcan lo que es un crisol. Un crisol es donde se purifican el oro y la plata. Bueno, pues en este vientre de estos altos hornos es donde se realiza esta misma función de la purificación del oro y la plata, nada más que aquí se le llama colada. Y esas coladas de minerales, de chatarra, de fierro, ¿verdad?, se realizan a unas temperaturas grandísimas, ¿no?, que oscilan entre los 1500 y 3000 grados centígrados de temperatura. Y allí es donde se purifican estos minerales de hierro, la chatarra y la escoria que les decía. Actualmente, ¿verdad?, pues ya hay mucha seguridad para la realización de estos trabajos, ¿no? No sé si algunos de ustedes haya conocido, aquí en la ciudad de Orizaba había una fundidora allá por el Panteón. No quiero decir el nombre para no meterme en ningún problema, ¿no? Pero estaba ahí una fundición hace algunos años, y no quiero decir que allí hubo accidentes tampoco, ¿no? Pero en algunos otros lugares llegaban a suceder accidentes, ¿no? Y esos accidentes eran cuando alguien se precipitaba en ese lugar que les digo, que se llama vientre del alto horno, donde se lleva a cabo esa colada a esas temperaturas pues de 1500 y hasta 3000 grados. Imagínense que caiga una persona en ese recipiente, ¿no?, a esas temperaturas, pues es una fundición instantánea, ¿no? Pero también es un dolor terrible, ¿no? Porque es cierto que es rápida la desintegración del cuerpo humano, es instantánea, y
ese dolor, por decir un comparativo, porque no tenemos realmente un comparativo para más o menos tener una idea de esa pena de sentido en el infierno, pues a mí se me ocurre esa, ¿no? Es un dolor parecido al que siente una persona que cae en ese lugar de fundición, ¿verdad? Soportar esas temperaturas, desintegrarse vivo, ¿sí? Y bueno, esas temperaturas, ese dolor tan grande, tan inmenso que siente alguien que cae ahí, pues es algo parecido a lo que sienten los condenados en el infierno, ¿no? La diferencia, ¿verdad?, entre uno y otro es la siguiente, ¿no? El que cae en un vientre de esos donde se produce esa colada, pues es instantánea y deja de sufrir, ¿no? Ahora imagínense ustedes ese mismo dolor, o a lo mejor hasta más, en el infierno. Pero en el infierno no dura un instante, ¿no? Pues qué bueno sería, ¿verdad? Un instante nada más, un momento, un día, digamos ya, ¿no? No. Allí es toda la eternidad. Y pues es algo terrible, ¿no? Es algo terrible. Por eso, pues ese dolor que sienten los condenados en el infierno, pues es algo terrible y es un dolor eterno, porque pues ya no hay muerte ahí, ¿no? ¿Sí? Es un dolor intenso, inimaginable y que nunca termina. Nunca termina ese dolor de tormento, porque es un tormento a los sentidos, por eso es que se le llama pena de sentido. Bueno, aquí también, ahorita se me viene a la mente otro lugar donde también había una fundición, no igual a esa que yo les comento, ¿no? Aquí hay una fábrica que es fábrica de botella, ahí también en alguna ocasión me tocó a mí ver cómo cae el vidrio ya, pues pudiéramos decir fundido, ¿verdad? Cómo cae en un molde, ¿verdad? Y cómo se hace la botella así inmediatamente, ¿no? Y también en alguna ocasión me tocó ver, ahí sí me tocó ver alguna vez algún accidente, ¿no? Porque yo un tiempo estuve trabajando ahí y la verdad son dolores terribles, terribles de veras, ¿no? Y los que se mueren al instante, pues bueno, pues dejan de sufrir, ¿no? Pero aquellos que sobreviven a eso, híjole, de veras, es algo terrible. Pues imagínense ustedes un dolor de estos en la eternidad, en el infierno. Ahora sí, como decían por ahí, ¿no? Ni a mi peor enemigo se lo deseo yo, ¿no? Es algo terrible. Bueno, vamos a continuar viendo el mismo tema porque no hemos terminado, ¿verdad? Todavía nos queda algo que ver. El numeral 1036 del Catecismo de la Iglesia, vamos a ver qué nos dice. Las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe de usar de su libertad en relación con su destino eterno, ¿sí? Creo que esto es muy claro, ¿no? El único culpable de que llegue al infierno es la persona, ¿sí? Es el sujeto, ¿sí? No quiso buscar a Dios, no quiso pedir perdón, ¿sí? No quiso arrodillarse. Por lo tanto, por eso dice aquí, que es un llamamiento a la responsabilidad, ¿no? Con la que el hombre, pues, debe de hacer uso de su libertad en esa relación con el destino final que todos, pues, tenemos que pasar. Constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión, Y esto, fíjense, es algo que yo no sé por qué, pero nos cuesta mucho trabajo. Y no es que no lo entendamos, yo digo que sí, ¿no? Pero no lo aceptamos, ¿no? Hay algunas personas, yo se lo digo porque a mí me lo dicen seguido de veras, ¿no? Cuando se habla de convertirse, de conversión al cristianismo, a ser discípulo del Señor, enseguida algunos piensan, creen, ¿verdad?, que se van a volver otro Cristo igualito a Él. No, pues eso nunca, ¿no? Es como también alguien una vez me decía, ¿no? Es que yo no le entro, dice, al catecismo de la iglesia y a esas cosas, ¿no? Dice, porque imagínate qué tal si termino siendo misionero y si me tengo que ir al África, ¿no?
O sea, son a veces excusas, discúlpenme, pero yo a veces las veo un poco tontas, ¿no? ¿Sí? Porque la conversión a la que nos llama el Señor, a lo que nos llama, lo que nos dice aquí el numeral, pues es a empezar poco a poco, ¿verdad? A parecernos, aunque sea un poquito, les digo yo, aunque sea un poquito, parecernos un poquito siquiera a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En primer lugar, tenemos que arrepentirnos, porque ese es el primer paso, ¿verdad? Arrepentirnos de toda la maldad que hemos cometido hasta ese momento en que nos decidimos, ¿no? Nos arrepentimos, sentimos dolor de todo aquello que hemos hecho y entramos en ese proceso de conversión. Y ahí es cuando nos alejamos del infierno, porque ahí viene ya lo que también se llama la penitencia de deseo, el deseo de conversión, ¿no? Porque Dios ve en nosotros esos deseos que tenemos de convertirnos, pero deben ser deseos sinceros, deseos que, recuerden que si alguien puede leer, darse cuenta de lo que hay en nuestro corazón, pues es Dios, ¿no? A Dios nunca lo vamos a engañar, ¿no? Entonces Él se da cuenta cuando nosotros tenemos esos deseos de conversión y entonces Él nos va a ayudar. Por eso nos dice aquí este numeral que debemos de entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por ella, más que estrecha la puerta y que angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la encuentran. ¿Por qué son pocos? Porque son pocos los que se deciden, ¿sí?, a dejar esa vida de pecado, esa vida de sexo, de vicio, de alcoholismo, de drogadicción, de pornografía, de robo, de desobediencia, de orgullo, de soberbia, y bueno, todo lo que conocemos de veras, ¿no? Y pues yo no sé, ¿verdad? Pero yo quiero decirles que cuando uno se arrodilla de veras, cuando uno le pide ayuda a Dios, definitivamente las cosas pues van a ser más fáciles. Y fíjense cómo nos lo dice aquí el Concilio Vaticano en el número 48 de Lumen Gentium, nos dice: como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela. O sea, que eso no lo podemos dejar para mañana. Eso tenemos que hacerlo ya, hoy, porque no sabemos si esta noche o si mañana vamos a morir, ¿sí? Tenemos que entrar en ese proceso de conversión. Tenemos que dar ese primer paso, como lo dieron los grandes santos, San Agustín, por ejemplo, ¿no? Yo leyendo su biografía de él, me encontré con un dato de veras que a mí me despertó mucha curiosidad, ¿no? Pero él tenía conocimiento, como hoy muchos tienen conocimiento, de lo que es la religión católica, de lo que es el cristianismo, de lo que es el evangelio, ¿verdad? Pero no se decidía San Agustín. ¿Y saben cómo se decidió? Cuando él tuvo un dolor de muelas. De veras que, híjole, a mí, no sé, digo, bueno, ¿cómo es posible, verdad, que Dios se valga de todo, de veras? Qué hermoso, ¿no? San Agustín tenía un dolor de muelas y en esa noche, imagínense, allá estamos hablando allá del siglo V, ¿verdad? Que pues no había tanto medicamento como hoy hay para calmar los dolores, ¿no? Y él, en su desesperación por ese dolor de muelas, él le pide al Señor Jesús que se lo quite y le dice: Señor, quítame ese dolor de muelas y yo me convierto. De veras. Y bueno, pues ya el resultado, ¿para qué se los digo? San Agustín, uno de los grandes santos, doctor de la Iglesia. Pero no sé a veces qué pasa para dar ese primer paso en nuestra conversión. Por eso dice, para que así, terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra, ¿sí?,
mereceremos entrar con Jesucristo en la boda y ser contado entre los santos. Y no nos manden a ir como los siervos malos y perezosos al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y pues más claro, ahora sí, como decía mi abuelita, ni el agua de veras, ¿no? El que quiere seguir en su pecado, el que quiere morir en su pecado, pues es su decisión. El numeral 1037 nos dice, Dios nos predestina a nadie, óiganlo bien, Dios no predestina a nadie a ir al infierno, a nadie, absolutamente a nadie. Él es un Padre bueno. Para que eso suceda, es necesaria un rechazo o una aversión voluntaria a Dios. ¿Que puede ser cuál? El pecado mortal. ¿Estás viviendo en adulterio? No quieres dejarlo, ¿sí? ¿Estás viviendo en el robo, en el alcoholismo, en la marihuana, lo que sea? ¿Sí? ¿No quieres dejarlo? Pues ahí vas a terminar. Ese es un pecado mortal y de alguna manera a veces no se da cuenta la persona, pero es una aversión a Dios, ¿sí? Y si éste persiste en eso, ¿sí? En ese pecado, en ese vicio, ¿sí? En esa desvinculación, porque eso es, ¿no? Está totalmente desvinculado de Dios y así llega al final, pues yo creo que, ¿para qué preguntamos a dónde vamos a terminar como este gran santo? Se me viene ahorita a la mente San Maximiliano María Kolbe, ¿no? Que él un día le preguntó a la Virgen, ¿no? Que en qué iba a terminar él, ¿no? Y era tanta su deseo, su angustia de saber cómo iba a terminar su vida, que pues él se va al seminario, ¿no? Es sacerdote y bueno, un día se le apareció a la Virgen y le enseñó 2 coronas, ¿sí? Una, no me acuerdo si eran coronas, una blanca y otra roja. Y le dijo la Virgen a San Maximiliano María Kolbe de que cuál quería, cuál de esas coronas quieres, ¿sí? Porque así vas a terminar con la que tú quieras. Y le dice este gran santo, Señora mía y Madre mía, quiero las 2. Las 2 las tuvo. La blanca, la de la santidad, y la roja, la del martirio. Él fue mártir de la Segunda Guerra Mundial en Auschwitz. Él muere, da su vida por otro condenado que ya estaba destinado a morir, y él muere ahí en Auschwitz. Vamos a ver qué nos dice el numeral 1037. Dios nos va a ayudar siempre, ¿verdad? Nos va a ayudar siempre de tal manera, ¿verdad?, que nosotros, si se lo pedimos, ¿verdad?, Él nos va a apartar de ese camino que nos puede llevar a la condenación. Por eso, si ustedes han observado, los que vamos a misa, ¿verdad?, que en la liturgia eucarística y en las plegarias diarias de los fieles, la Iglesia implora siempre la misericordia de Dios, donde la Iglesia quiere, ¿verdad?, donde Dios quiere que nadie perezca, sino que todos lleguemos a la conversión. Por eso es muy importante la conversión. Yo no me canso de hablar de eso. Es que es el primer paso que tenemos que dar, ¿sí? Y no es porque en ese momento ya seamos santos, no es porque en ese momento ya vayas a dejar el alcoholismo, ya vayas a dejar la marihuana, ya vayas a dejar el sexo, ya te vayas a volver una persona casta, santa. No, porque desgraciadamente así no es, ¿sí? Tenemos que dar ese paso para empezar ese caminar en el acercamiento a nuestro Señor Jesucristo. Y lo demás, se lo dejamos a Él, nos ponemos en manos de Él y se va a ir dando. Fíjense lo que dice la plegaria eucarística 1 del canon romano, en la página 88. Dice: acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos.
De veras, qué oración tan hermosa se hace en la Sagrada Eucaristía, y es algo muy propio de nosotros los católicos, de veras, y claro, especialmente de todos aquellos que vamos a la Sagrada Eucaristía. Y bueno, ya pues tratando de conocer un poquito más esta, pues como le llamáramos, ¿no? Esta entidad, este lugar, ¿verdad?, de condenación, pues vamos a ver algunos puntos que yo creo que son importantes, ¿verdad? Y hacer algunas aclaraciones también, ¿no? Porque a veces cuando damos este tipo de pláticas, pues hay cierta confusión. O sea, es un tema muy difícil, la verdad, ¿no? De veras, créanme, el tema del infierno, bueno, yo lo veo muy difícil. A mí se me hace más fácil explicar el tema del cielo, ¿no? Quién sabe, pero por algo ha de ser, ¿verdad? Bueno, quiero decirles que todo lo que se dice, todo lo que se afirma de los condenados, ¿no? Porque a veces hablamos de una persona que se llega a condenar por homicidio, ¿no? O de otra persona que se condena por aborto, o otra persona que se condena por adulterio, o por algún vicio, lo que sea, ¿no? Entonces, a veces como que pensamos que son diferentes niveles de condenación, y a lo mejor sí los haya, ¿no? Pero nosotros no lo sabemos. Entonces, vamos a tratar de pensar que todos los condenados, su suplicio es el mismo, ¿no? ¿Sí? Que puede haber diferencias, sí las puede haber, ¿no? Pero realmente, pues, no las sabemos, al menos yo no las sé, ¿no? Y también es importante, ¿verdad?, pues, tener por lo menos un pequeño conocimiento de cada una de las palabras que se utilizan en esa referencia al lugar del infierno, porque algunos le llaman infierno, otros le llaman averno, otros le llaman Hades, otros le llaman Tártaro. Y bueno, yo quiero decirles que para mí, pues todos esos son sinónimos, porque al final, a lo mejor hay alguna diferencia entre alguno de ellos, pero al final es lo mismo, al final es lo mismo, es lugar de condenación. Por eso, pues me puse a buscar esas definiciones, y por ejemplo, la palabra Hades era el nombre que los griegos daban a la región subterránea y oscura donde habitaban penando las almas. Hades era el dios del inframundo. El inframundo son los lugares subterráneos, ¿sí? Es la región que era donde el que dominaba esa región era Hades, por eso se le llamaba el reino de Hades. Luego la palabra averno, pues es un nombre extrabíblico. Así lo llamaban los romanos, le llamaban así a un cráter que está allá cerca de Nápoles, allá en Italia, y que según ese poema de la Eneida, era la entrada al Hades, era la entrada a ese lugar del que hablábamos. También la palabra tártaro, pues se refiere también al infierno, ¿no? Y aparece en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 4, donde pues algunos la pronuncian así, Tártaro, dice, era el nombre que los griegos dieron a la región más profunda del Hades. Con el tiempo pasó a significar simplemente infierno. Aquí, pues, les digo todo esto, vamos a pensar que son sinónimos, así los vamos a entender. Ahora, la palabra infierno viene de inferis, es un adjetivo que se refiere a los lugares inferiores. Cabe aclarar que esta palabra se utiliza para significar el lugar de condenación eterna de los hombres, de los demonios, y aquel lugar que no tiene fin, ¿sí? Ahora, no se nos olvide y no perdamos de vista algo que yo también recalco mucho, que la condenación eterna es algo personal, es una decisión de cada uno de nosotros, porque pues el infierno realmente no se hizo para los hombres, no se hizo para la humanidad.
el infierno es para los demonios, ¿sí? Ahora, también podríamos decir que el infierno, pues es la suma de todos los condenados, ¿no? Ya cuando llegue el juicio final, después del juicio final, cuando ya todos los que pues tengan que ir a ese lugar porque así quisieron, ¿verdad? Pues ese va a ser el infierno donde estén todos ellos, ¿no? También otra palabra que debemos de aclarar es la palabra diablo. Esta se usa en un sentido bíblico, es decir, como un sinónimo de la palabra Satán y por tanto como podríamos decir un nombre propio, a diferencia de otras palabras genéricas como por ejemplo demonio, que se usa a veces en singular y a veces en plural. También se usan como sinónimos de diablo los nombres de las escrituras tales como Belial o Belcebú, así como el otro nombre es extrabíblico de Lucifer, que muchos luego lo confunden, ¿no? Con la palabra luz, ¿no? Que de hecho él era un ángel de luz, pero ahora algunos la confunden y por ahí pues hacen cada invención. Es que bueno, ya no me meto en ese punto, ¿no? ¿Sí? Pero todos estos son nombres propios de demonios concretos, que de alguna manera les decía son sinónimos de la otra palabra Satán. Ahora, pues aparecen por ahí algunos otros nombres como el de Abadón, el de Asmodeo, que se lee en el libro de Tobías, ¿no? En fin, todo esto pues a lo mejor son, podríamos decir, demonios distintos, pero al final son las presentaciones del mismo poder satánico. Ahora, también es bueno, ¿verdad?, tener claro qué quiere decir la palabra ángel. Ángel es una gloria, es un ser espiritual que ha llegado a la bienaventuranza. Podríamos decir que es la contraparte, o más bien la palabra demonio es la contraparte de la palabra ángel, es la antítesis, podríamos decirlo así, para que lo entendamos. El demonio es una misma gloria también, porque también fue un ser espiritual, ¿no? Pero que se ha condenado eternamente. Luego también otro calificativo que a veces no entendemos muy bien es la palabra réprobo. Esa palabra se utiliza y se aplica a las almas condenadas. ¿Qué quiere decir réprobo? Pues es aquel que ahora sí, como les decía, no pasó el examen, no pasó la prueba, esa prueba final que tenemos del juicio particular, pues ahí se le encontró culpable. Por ahí, si me da tiempo, después les voy a presentar un caso que sucedió en la época de este gran santo, ¿cómo se llama? San Bruno, antes de que él fundara la hermandad esta de los monjes de la Cartuja, los cartujos, ¿sí? Él vivió una experiencia con una persona para la cual él trabajaba. Era un licenciado, un abogado de mucho renombre allá en París, donde él deja un testimonio de esto que estamos hablando aquí, de este lugar de condenación, de cómo todos al morir tenemos un juicio particular, y en ese momento, ¿verdad?, pues se nos llama a tener un juicio justo, ¿sí?, y una condenación justa. Manejan esos términos, pero lo voy a documentar bien y después se los platico para que tengamos una idea clara de esto, ¿no? Porque a veces es una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Cómo será el juicio particular, no? Ya no lo que dice, pues ahora sí, como dijéramos, los místicos, ¿no? Sino las experiencias que se han tenido, las experiencias que ha tenido la humanidad, porque la verdad estamos llenos de muchas experiencias de estas, ¿no? Nada más que a veces pues no las sabemos o no nos interesa. También otra cosa que es bueno aclarar, ¿verdad?, es ¿qué entendemos por esa palabra Padre Celestial? Bueno, Padre Celestial se refiere a Dios uno y trino, ¿sí? Y que es el Padre, Él,
de todas las criaturas y que habita en los cielos. Eso nomás se los hago como comentario para que tengamos una idea o sea, cuando decimos Padre Celestial, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Sí? Otra cosa, la existencia de los demonios, recordemos que es una donación y es condena, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue una decisión propia también de ellos, ¿no? ¿Sí? Ellos quisieron vivir alejados de Dios, Dios los creó, ¿verdad? Por eso le llama donación, y es condena porque fue una decisión de ellos, ¿sí? Ellos quisieron rebelarse contra Dios, quisieron estar contra Dios, y bueno, pues se condenaron eternamente. Por eso la existencia de los demonios, ¿no? Ahora, el infierno, lo mismo que el cielo, pues de alguna manera que a veces no entendemos, es el resultado del amor y la justicia unificados en admirable sintonía. La verdad que esto es un poco difícil entenderlo, ¿no? Porque a veces, como decía por ahí una gran santa, San Faustina Kowalska, Señor, ¿por qué tantas almas van al infierno, no? Si tú eres misericordioso, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que tantas almas vayan al infierno? Y recuerdo que el Señor le decía, bueno, esas almas se condenan porque no imploraron misericordia. Y aún en ese momento de la condenación, dice el Señor, mi misericordia, pues no quiere que se condenen. Pero por el otro lado, la justicia también reclama eso, ¿no? Y esos son los dos grandes, pudiéramos decir, parámetros, ¿no? Del amor y la justicia, que unificados en esa admirable armonía, tienen como resultado lo que hoy nosotros, pues, conocemos, podría decirlo así entre comillas, porque la verdad es que conocemos poco, ¿sí?, de lo que es el infierno y de lo que es el cielo. Pero ahí tienen su efecto tanto el amor como la justicia de Dios. Por eso dice, cuando los hombres vean el infierno, van a entender que la justicia de Dios no puede exigir más. Después de ver, digamos, a alguien que mató, a alguien que robó, a alguien que abortó, verlo en el infierno y ver el castigo que está recibiendo, pues el que lo vea va a decir, pues la justicia hizo muchísimo, ¿no? Ya no le podemos exigir más a ¿no? Pero también por otro lado tenemos que entender, ¿sí?, que el amor ya no puede ser más consecuente. Llega a un límite, hasta ahí llega. Y ese límite va a ser el rechazo del hombre. Cuando el hombre rechaza el amor de Dios, entró en ese límite, pasó ese límite más bien. Por eso dice, viendo el infierno, los hombres que ahora exigen castigo comprenderán que no pueden pedir ya más. Cualquier ansia para que los culpables satisfagan por sus crímenes quedará satisfecha, ¿no? Y bueno, con eso que nos dice Sor Faustina Kowalska, yo creo que nos queda un poquito más claro todo esto de por qué el infierno y por qué el cielo. ¿Y por qué? Más que nada, ¿verdad? ¿Por qué algunos tendrán que ir al infierno y por qué otros, pues, llegarán al cielo? Realmente, les digo yo, sin habérnoslo ganado, ¿no? Pero, pues, Dios en su infinita misericordia quiere que todos nosotros, sus hijos, ¿verdad?, pues seamos felices y no suframos en esa condenación eterna, ¿sí? Viendo el infierno, dice, los hombres que ahora no pueden comprender cómo se concilia un Dios que es perdón con existencia del Averno, comprenderán que no se puede pedir más de aquel que es el amor más puro. Todo está en Dios, todo está plenamente en Dios, porque nada tiene su existencia fuera de Dios. Y bueno, pues yo creo que vamos a dejar aquí nuestro tema. Viene una parte más fuerte de este tema. Ojalá y pues me acompañen en el siguiente video. Vamos a dedicarle todavía por lo menos otros 2 videos a este tema del infierno, porque es muy importante que todos pues tengamos un conocimiento de lo más claro posible. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que la Virgen Santísima María de Guadalupe nos aparte de ese lugar, nos libre de caer en el infierno, nos libre de las puertas del infierno. Ave María Purísima, sin pecado
concebida. Adorado sea el Santísimo Sacramento del altar, por siempre sea bendito y adorado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.